Está muy escrita de la perspectiva cubana, porque es un personaje que es un escritor cubano que recibe y transmite esa historia, y aunque es un personaje de ficción, es curiosamente el personaje más real de la novela, porque pudo haber sido yo. Trotsky es un personaje que está sacado de los libros, Mercader es un personaje que está creado a partir de referencias muy diversas, porque la historia de Mercader, yo digo muchas cosas aquí que son probables que hayan ocurrido, pero que no están documentadas, porque Mercader es un fantasma. Imagínense que en el año 1940 había 7 comunistas españoles que estaban entrenados por la NKVD soviética para asesinar a Trotsky. Uno de ellos iba a ser el escogido. Si no hubiera sido Mercader el que mataba a Trotsky, Mercader nunca hubiéramos sabido que había existido Ramón Mercader. Y eso fue todo construido también. Entonces, es un personaje muy literario, en el buen y en el mal sentido del personaje al que nos estamos refiriendo. Pero la novela salió en el año 2009, cumplió los 15 años del año pasado. Obtuve muchos premios con ella, en Cuba incluso obtuve el premio de la crítica y fue fundamental para que me dieran el Premio Nacional de Literatura, algo absolutamente inconcebible si tenemos en cuenta lo que dice esta novela. Pero bueno, esas cosas a veces pasan en Cuba. No se crean que México es solamente México, ha sido la tierra directa del surrealismo. El surrealismo puede presentarse en muchos escenarios, No se lo cojan para ustedes. Entonces, ahora volver a publicarla ha sido una novela que, por ejemplo, me ha propiciado que personalidades como el presidente brasileño Lula, tenemos incluso ya creo que una relación de amistad a partir de la lectura. Primero la leyó la presidenta Dilma. La presidenta Dilma me invitó a comer un día, la primera vez que llegamos a Brasil después de publicar el libro, y obligó a Lula a leerlo, y Lula se deslumbró con el libro. Hace poco estuve en Chile y el presidente Boric tuvimos un encuentro privado y me habló muchísimo del libro. Tienen ahora esta edición una cinta de Mario Vargas Llosa, donde dice cosas bellísimas sobre la novela, y me ha dado muchas reflexiones, y sobre todo me ha dado una enorme satisfacción, una relación que me ha permitido crear con mis lectores. Yo creo que lo mismo era Barcelona preolímpica, una Barcelona preolímpica, una Cuba pre-ofensiva revolucionaria y una Cuba post-ofensiva revolucionaria, hay una Cuba pre del hombre que amaba a los mujeres y una Cuba post del hombre que amaba a los mujeres. Y bueno, el hecho de que muchos de ustedes estén aquí se debe a la existencia del mundo. Y yo estuve en Coyoacán, y un regreso al lugar del crimen, también con muchísima gente. Ya tuvimos que hacer la presentación en la plaza de Coyoacán, porque en la casa museo de Trotsky ya habíamos tenido la experiencia de que la gente no cabía, y tuve además el privilegio de que en un momento Esteban Molotov, el nieto de Trotsky, hizo la presentación en la que él estaba conmigo en la mesa, y me dio el aprobado de la novela, uno de los personajes de la novela. Y esto es muy bonito ver cómo la historia sale de los libros y te toca el hombre. Eso es una cosa increíble. Y fue una de las motivaciones que me llevó a escribir el libro, saber que yo había convivido en la misma ciudad con Ramón Mercader durante los 4 años finales de su vida que transcurrieron en México. Muchas gracias. Yo creo que vamos a pasar el micrófono para el público, para que sigan dialogando con nuestro programa. Estuve con su hermana el otro día. Yo soy la hija de Esteban. Estuve con su hermana el otro día. Sí. Heredera de esta historia. Bueno, pues mi papá decía que era un hombre brutalmente escritor, en relación con la verdad, denunciaba cualquier falsificación de la historia familiar, que a eso se dedicaba. Era una novela asombrosamente fidedigna a los hechos. Entonces yo pienso que es el máximo elogio que se le puede hacer, ¿verdad? Que mi papá considerara que su novela era tal y como pasaron las cosas. Y bueno, ahorita escuchándolo y de alguna manera volviéndola a releer,
me llama la atención esta como personificación del escritor, ¿no? Que se da como en el primer capítulo, que se llama Dani, ¿no? Que es un corrector de estilo, que trabaja. ¿Cómo? Iván, tiene esta novia Ana, se muere Ana, y Iván le cuenta a Ana la historia, y le dice que alguien se la contó. Entonces yo me pregunté, bueno, evidentemente que hay mucha información, está la misma biografía de Trotsky, están los libros de Deutscher, seguramente referencias distintas, artículos. ¿Hubo alguna otra información? ¿Usted recibió como más información directa de gente? Porque eso fue lo que sentí. ¿De quién? ¿Se puede saber? Bueno, algunas de esas historias las cuento, están escritas en el libro de ensayos que publiqué hace 4 o 5 años, que se llama Agua por todas partes. Sobre todo, la figura de Trotsky, pues hay muchas biografías, hay muchos escritos, están los propios escritos de Trotsky que nos revelan su personalidad, y yo preferí trabajar sobre todo con la biografía de Deutscher porque era la más cercana en el tiempo a Trotsky. Es decir, que ahí había menos valoraciones de otro tipo, y fue la que yo antes utilicé, que es una excelente biografía. Después se han publicado otras que aclaran muchos otros puntos, que profundizan, pero bueno, trabajo esos puntos. Pero Trotsky es un personaje hecho de bibliografía escrita. En el caso de Mercader, pues hay apenas una pequeña biografía que publicó su hermano Luis Mercader en los años 90, mi hermano Ramón, que un poco justifica al personaje y sataniza a la madre, a Caridad del Río, que es un personaje terrible. Pero tuve la ocasión, y voy a contar un poquitito esto, me voy a extender un poquito, pero para que tengan una idea de cómo pueden funcionar determinadas cosas. Yo traté de hablar con familiares de Mercader que sé que existen. Traté de hablar, por ejemplo, con el hijo, que era un hijo adoptivo, de él y de Rogelia Mendoza, su esposa mexicana. Ese muchacho vino de la Unión Soviética con ellos a Cuba, estudió en Cuba, se hizo capitán de navío y tal, y vivía en México. Yo le envié correspondencia y peticiones por muchas vías de personas que sé que tenían algún acceso a él y nunca me respondieron. Una sobrina de Mercader que vivía en Barcelona tampoco me respondió. Y pude hablar con alguien de la familia después que salió el libro, uno de los sobrinos de Mercader que vivía en Francia, que es Tutuy, hijo de su hermana Monserrat. Y en Cuba me pasó algo muy interesante, 2 cosas muy interesantes. Estoy comenzando a escribir el libro y tengo yo una crisis de salud mental, termino yendo a un hospital y me hacen ese tipo de placas que era anterior a la resonancia magnética, que llamaban somatón, porque todavía no existía la resonancia magnética, estamos hablando de 2005, 2006. Y me pregunta el radiólogo, ¿y qué estás escribiendo, Paola? Porque era un nombre muy tuyo. Y le digo, estoy empezando la investigación para escribir una novela sobre el asesinato de Trotsky. Y me dice, tú sabes que yo fui el radiólogo que descubrió, que diagnosticó ya definitivamente el cáncer de Mercader y estuve con él hasta el final de su vida. Y dije, una mina de él. Y le dije, él se llama, claro, podemos hablar, nos puedes contar la historia. Él es médico militar, este hospital es un hospital militar, que es donde único había este tipo de instrumentos para hacer esta prueba. Y me dice, le digo, ¿podemos hablar? ¿Y puedes contarme? Y me dice, no. Yo me quedé de pie. Dos años después, muy avanzada la investigación, me encuentro con un médico que trabaja en ese hospital. Le digo, oye, ¿cómo se llama el radiólogo ese que me atendió, que estuvo y tal? Me dice, fulano. ¿Tú crees que yo puedo ir contigo? Porque para entrar en ese hospital hay que pedir permiso, en fin, es muy complicado.
contigo a ver, para ver si quiere hablar. Pues, mañana por la mañana tú me recoges y vamos al hospital, entramos y vamos a ver. Y fue. Y cuando yo le dije, esto sigo avanzando lo de la novela. ¿Te acuerdas que te dije que estaba escribiendo algo sobre mi vida? ¿Tú crees que puedo hablar contigo? Esta noche en mi casa a las 8 y hablamos lo que tú quieras. Me volví a quedar de piedra. Es decir, habían levantado una prohibición. Y me contó algunas cosas no demasiado reveladoras, pero que me sirvieron para darle calor a la familia. Después él me ofreció que yo pudiera hablar con otras personas y me pareció que podía comprometerme a entrar en sectores un poco oscuros y que me hice chivo loco y nunca le volví a pedir volver a mí. Pero en esa época, además, entonces la otra historia, a mi padre, una pequeña verruga en la nariz, descubrí que era cancerígeno. Y hablo con un amigo mío que ya vivía en los Estados Unidos, su mamá había sido la subdirectora del Hospital Oncológico de La Habana. Él, a través de su hermana, me pone en contacto con el principal especialista de Cuba en cáncer de cabeza y cuello. Y vamos a ver al doctor Miguel Ángel Ascue. Miguel Ángel Ascue había nacido en España, había venido como una familia republicana aquí a México, había ido a estudiar a Cuba y se había quedado en Cuba. Era un hombre en aquel momento de unos 50 y tantos, digamos, principal especialista de Cuba y cabeza. Y bueno, yo llegué con mi papá y yo había escrito ya la novela de José María Heredia, la novela de mi vida, donde se habla mucho del tema de la masonería. Y él era un obseso con la historia de la masonería, por todas las naciones de la masonería en Cuba y en México. Y vamos a hablar y tal. Y le digo que estoy empezando a escribir una novela sobre el asesinato de él. Es una historia para mí. Doctor, yo fui el que le diagnosticó el cáncer a Ramón Mercader aquí en este hospital. Wow. ¿Cómo fue eso, doctor? Estoy un día, yo aquí en mi consulta, y me llama el director del hospital. El director del hospital se llamaba Osorio Marinero y era un viejo militante del Partido Comunista Cubano anterior a la revolución, un hombre médico muy famoso. Y el director lo llama a su oficina porque tenía un paciente que quería que lo examinara, que tenía un problema en la garganta. Y cuando llega, ve a un señor de unos 60 años, todavía corpulento, que se llama Ramón López, español, que vive. Y le dice, ¿qué le pasa? La garganta. Lo lleva a su consultorio, donde tiene los aparatos para mirar y tal. Y lo que ve es un cáncer de ganglios, ¿cómo se llama? Lo que con la garganta. Amígdalas, cáncer de amígdalas súper avanzado. Tan avanzado que él dice, estaré viendo mal. Y coge y llama a su discípulo, el segundo mejor especialista en cáncer de cabeza y cuello del país, el doctor Cueva, lo llama y le dice, doctor, venga a hablar conmigo, venga a pasar. Usted ve, le dice el doctor Cuevita, que es el Cuevita, le dice doctor, le voy a la pregunta bien. Entonces se preguntan por qué este paciente llegaba con ese cáncer tan avanzado. Van a la consulta, a la elección, se lo dicen al director, y ese paciente desaparece. El señor Ramón López desaparece. 6 meses después, Ascue y Cuevita van a un congreso de oncología en Argentina y iban en un vuelo de aerolíneas argentinas. Ustedes se recordarán, los mayores lo recordarán, que cuando estabas en los aviones te daban un periódico para que tú le llegas. Ya no. Ya las líneas aéreas no te dan ni agua, porque te van a dar un periódico. Y le dan un periódico a él. Y cuando abre el periódico, ve la noticia: muere en Cuba Ramón Mercader, el asesino de Dios. Cuando ve la foto, iba con su compañero,
y no es Ramón López. Y entonces fue el momento en que ellos se enteraron de que ese paciente era Ramón. Esa historia demuestra hasta qué punto, y la hago toda completa porque creo que es una buena historia, hasta qué punto la vida de Ramón Mercader en Cuba estuvo en un nivel de ocultamiento, de no visibilidad hasta que murió. Porque él estaba condenado a no ser visible, tanto que cuando muere, llevan su cadáver a Moscú, lo entierran en Moscú, lo entierran como Ramón Pavlovich Lopov. 20 años después fue que en su lápida pusieron Ramón Mercader de Trujillo. Es decir, que ni siquiera muerto, él recuperó su identidad verdadera. Y este tipo de historias, bueno, me sirvieron sobre todo para entender el contexto. Esta cuestión de misterio, de construcción de personajes, de no puedes hablar, no puedes decir nada, que rodeó a ese personaje durante toda la vida y que él practicó, porque los 20 años que él se mete aquí en Lecumberri, él nunca reconoció, ya se sabía que él era Ramón Mercader, porque habían por las huellas dactilares, con una detención que había tenido en Barcelona, habían logrado su identificación, pero él nunca reconoció que se llamara de otra forma que Jackson Morales. Él era Jackson Morales, ¿no? Y así fue hasta que salió de Lecumberri 20 años después. Creo, doctora, que más o menos le he respondido algo. Es como de alguna manera aterriza la historia para todo aquello que podemos sentir, experimentar los hombres comunes. No sé, simplemente, por ejemplo, este tema del amor a los perros, que me parece que es algo que atraviesa toda la novela, que es lo que hacen los hombres más hombres, precisamente, ¿no? Que les da más humanidad, el amor a sus perros. Hasta Ramón Mercader tiene un perro, la mamá le mata al perro, es una de las escenas más violentas, dos con sus perros. Bueno, a mí me parece algo, es un libro extraordinario, cómo lo lleva a nuestra vida cotidiana. Hay fragmentos sobre cómo esto por todo el sentido de estar en la universidad. Estas emociones, esta desazón, es mía también. Y cómo nos lleva la historia de estas cosas. Eso a mí me parece maravilloso. Y bueno, felicitarlo de verdad, es una gran... Eso es un elogio que no, del cual no puedo hacer comentarios. Muchas gracias, doctora. Por ahí habían levantado la mano. Y por ahí, gracias. Bueno, ayer en la conferencia de la ciudad, aquí en el Covarrubias, usted dijo muchas cosas muy interesantes. Yo conocí Cuba no Cuba, La Habana, en diciembre de 1900. Y fue muy importante el voz que tuvimos, porque era la utopía de nuestra juventud. Y la gozamos. No quisimos ir inventados por el Estado, sino por nuestros propios medios. Regresé hasta 76 y vi los cambios, y usted decía algo muy importante, que para esos años sentían y no sentían, pensaban y no pensaban, empezaban a ver cosas que no hubieran pensado antes. Y realmente fue así. De la Cuba de 60 a la Cuba de 83 era otra. Y realmente usted dijo otra cosa muy importante: el miedo. Quien vive en esos países sabe lo que es el miedo. Pero lo primero que me llamó la atención en su ciudad, que a mí me encanta, aún así como está, la pienso decir, me gusta. Entonces fuimos a un concierto que daban y vi algo que era del peor estalinismo. Empezaron a aplaudir la obra y bueno, a mí no me gustó particularmente y dejé de aplaudir. Y me dijeron, no, hay que seguir aplaudiendo hasta que deje de aplaudir. ¿Qué? Esto es así. Y luego
había ido caminando muchas veces por el paseo del Prado, y luego fuimos a la casa de Besámano, la que está ahí. Y yo pensaba, ya había muerto Besámano, o ya no estaba, y fuimos a la casa. Y entendía yo cómo él reducido en la parte de abajo, y allá arriba, usted lo dijo, los gritos, las tetas y todo, eran así. Y luego no pude ver a los amigos familiares, los marineros, varios amigos. Alguien me hablaba de Pablo de la Torrente, y yo dije, Pablito, ¿y que usted lo conoció? No, pero era una presencia en mi casa, porque era el primer muerto latinoamericano en la Guerra Civil Española, y como mi padre decía que yo era la republicanista, entonces era seguro. Empecé a ver cosas que ya nos decíamos, lo sabíamos, pero que iba por mal camino la situación. Usted realmente, cuando ayer también mismo dijo, y sin libertad no hay cultura, no hay eso. Hubo una oración, yo le quiero dar las gracias por eso. Muchas gracias. Nada que decir, al contrario, a reconocer Por allá arriba. Hola, buenas. Primero que nada, decirles que yo lo conozco básicamente de siempre, a pesar de que apenas tenga 23 años, pero es herencia familiar. Y es una herencia familiar que, por muchos motivos ajenos a la situación política en Cuba también, pues, no pudo desarrollarse allá, sino que se desarrolló aquí en México. Pero para mí, leer es uno de los vistazos que he podido tener de Cuba, porque salí de allá a los 2 años. Entonces, conocí Cuba, a mí me tocó la nueva que es más vieja, por así decirlo. Bajo eso, creo que siempre me he encontrado en la disyuntiva de decir Cuba como un país que se puede encontrar con todo lo bueno, con todo lo malo, y la Cuba extrañamente romantizada del exterior, que puede ser muy criticada por una parte, pero también la Cuba que dice es la Cuba de la diversión, de los excesos en muchas ocasiones, pero también de la cultura, de la calidez con la que se le conocía a la humanidad cubana, humanidad que justo como mencionan, va en decadencia junto con todo lo demás. Mi pregunta es, y también acercándome a su lectura, ¿qué compromiso se tiene que tener desde escribir desde esa trinchera? Porque siempre se puede decir, va a ser muchísimo más atractivo para algún público, para esa añoranza, el mantener a Cuba con esa visión, con esa imagen de La Habana, la playa, la música, la rumba, la cultura, y decir, tenemos todo eso, pero está pasando esta otra parte. Y creo que desde la literatura, desde el arte, es una parte vital para hacerlo. Usted lo hace de manera que vaya, no solo recorriendo las calles yo puedo pensar, he estado ahí y extraño estar ahí, sino que también es un reconocimiento de decir, aquello no era así, aquello ni siquiera es como yo lo conocí, sino que yo también he visto una diferencia. Entonces, ¿cómo se ve eso? ¿Qué compromiso se tiene con decir, separemos lo que sabemos que es para el goce, para el disfrute, a lo que es una realidad que, aunque desde el exterior pueda no verse así, es difícil, es adversa para quienes están allá y también para nosotros, que yo vivo aquí, por ejemplo, pero toda mi familia está allá. Entonces una pandemia también sigue de esa manera. Entonces eso, y agradecerle, de verdad es un gusto poder verlo de frente. Yo creo que hay un momento muy complejo del arte cubano en los años 70, en que se produce todo un proceso de expresión idealizada de la realidad. Se crea una especie
estética realista, socialista, no tan drástica como la Unión Soviética, pero que sí que llevó a crear un arte complaciente. Uno de los mejores ejemplos de eso tiene que ver con el género que yo he cultivado, con la novela policíaca. Imagínense ustedes, la novela policíaca cubana que se escribe en los años 70, los años 80, su nombre, por el cual era conocida y difundida, era novela policial revolucionaria. Y tenía algo de policial, mucho de revolucionaria, pero poco de novela, porque era puro arte propagandístico de los mecanismos oficiales de control de la sociedad. Entonces, eso pasó en el cine, pasó en las artes plásticas, en la música, pero a partir de los años 90 es la obra post-olímpica, digamos, los años del periodo de crisis. Yo creo que a partir de ahí el arte cubano ha tenido una visión mucho más interrogativa de la realidad y no ha hecho, en el buen arte cubano, no ha hecho una propaganda vacía o una propaganda política de lo que ocurre. Si vamos al cine cubano, pues habrás visto películas como Fresa y Chocolate, como Guantanamera, como Sweet Havana, de Fernando Pérez, que es una de las películas más desgarradoras que se pueden haber hecho en Cuba. Otras de Fernando Pérez, que Madagascar, en fin, todo el cine de Fernando Pérez. Y como ese, el de Juan Carlos Navío y los muchachos jóvenes, los psiquiatras jóvenes, algunos con muchas obras que nunca se han programado en Cuba, como no se programó la película Regreso a Ítaca, de la que escribió el guión, que la dirigió un director francés, como pero la película cubana, dirigida por un francés y producida por franceses, es una historia cubana, que no se programó. Y ha pasado lo mismo con la literatura, con las artes plásticas, y creo que esa visión interrogativa, porque la palabra crítica a veces puede ser muy simple, y yo trato de evitarlo. Tú eres muy crítico con la realidad, no soy muy crítico con la realidad. La realidad que yo reflejo en mis libros es una realidad que otros crearon. Yo no soy el culpable de esa realidad. Yo lo único que hago es reflejar esa realidad. Y eso se puede llamar una visión crítica, pero por eso yo prefiero llamar interrogativa. Y eso es lo que creo que define más el arte y la cultura de los últimos 25 o 30 años. Al punto de llegar a algo que hoy es la modalidad cultural más practicada en Cuba, que es esa versión del reggaetón que se llama el reparto. Que lo escatológico es el lenguaje de ese género. Con imágenes que no voy a repetir aquí porque pueden usar de pornógrafo. Entonces, no es una imagen idealizada. Porque el reggaetón, ese reparto, no es la causa, es la consecuencia de toda una degradación social, de una degradación económica, de una degradación ética de los repartos cubanos, de los barrios cubanos. La expresión cultural que ha salido y que se ha difundido es esa. Creo que con eso más o menos te respondo. Voy a tener el micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, yo ayer tuve la oportunidad de asistir a la conferencia, que también estuviste, y pues yo me quedé con una palabra que dijiste, retóricas del poder. A mí, algo que me agrada mucho de esta saga de Mario Conde es que se siente muy distinta, por obvias razones, a cualquier saga policíaca. Estoy hablando de las producciones norteamericanas, precisamente porque pues Mario Conde también forma parte y sufre las consecuencias del escenario delictivo en el que está. Y yo quisiera preguntarte cómo ves estas retóricas del poder en la saga de Mario Conde. Y bueno, otra pregunta, solo una más porque no quiero hacer muchas. Pues, ¿qué diferencias encuentras en la recepción de tus novelas aquí en Latinoamérica, en México, donde sea, pues en Cuba? Gracias. Yo creo que las novelas de Mario Conde son la antirretórica del poder.
Yo me nutro para escribir la literatura de la lengua que conozco, de la lengua que practico, de la lengua que escribo, pero también de la lengua que yo oigo. Y oigo mucho, Por supuesto, en las novelas, primero, en la vida real, uno tiene diversos niveles de comunicación y uno habla diversas normas lingüísticas. Yo, por supuesto, no hablo igual cuando estoy aquí que cuando estoy comprándole gasolina de contrabando a un personaje en Cuba que tengo que utilizar otro lenguaje, porque si hablo como si hablara aquí, ese personaje va a pensar, y voy a hablar como hablaría con él, va a pensar que yo soy una mierda, entonces no puedo hablar de esta manera. Y los personajes ocurren lo mismo, los personajes hablan de acuerdo a sus niveles culturales, a las situaciones en que están. Hay un momento en una de las novelas de Conde, la que aparece el film, en que él entra en las casas de vecindad en Cuba se llaman solares, son muchas casas, apartamentos, cuartos, uno al lado del otro, en antiguas casas burguesas que se transformaron. Y entra y sale una señora que viene caminando, la señora negra que viene caminando, y dice, ya, yo estoy muy resignada. Resignada es decir que está resignada. Y cuando pasa por al lado de Conde, lo mira y dice, dije resignada, no dije resignada. Esto es la retórica del antipoder. Fue resignada, sí fue resignada. Lo que está esa manera. Y eso está muy presente en toda esta cosa. Bueno, y con respecto a la recepción de los libros, esto es algo que en el universo latinoamericano, la recepción que han tenido estos libros ha sido para mí, en el universo iberoamericano, España y Latinoamérica, ha sido para mí muy satisfactorio. Ha comunicado con un público que entiende mi lengua, le gusta leer en cubano, porque yo escribo en cubano, escribo en habanero, a la gente le gusta tener esa experiencia, y le comunico algo de lo que tienen, por lo general, bastante información. Lo curioso para mí, ahora por ejemplo en mayo, yo voy a Estonia. Acaban de salir 2 de las novelas de Mario Conde en Estonia. Cómo un estonio asimila que un personaje diga, no estoy resignada, estoy resignada. Esto, como le pasó a mi traductora francesa, la pobre, en esa misma novela, La transparencia del tiempo, hay una frase que dice un personaje, oye, ese tipo explotó como Cafunda. La pobre mujer, como a los 15 días, me dice, mira, Leonardo, ya, yo doy por vencido. ¿Qué coño quiere decir? Explotó, que tuvo un gran problema, explotó como Cafunda. Pero, entonces, ¿cómo pasar eso a otra cultura más distante? Lo amable de esto y lo satisfactorio es que, por ejemplo, en el universo alemán, porque incluye Suiza y otros países, Austria, pues tengo una gran cantidad de lectores. Y pasa una cosa en el mundo alemán específicamente que es de las más surrealistas, esto, y los mexicanos y los cubanos somos capaces de imaginar. En las presentaciones que hago en el mundo alemán, tengo que leer en español, porque ellos quieren oírme, como yo leo mis textos, aunque no lo entiendan. Es como cuando yo veía los Beatles. Y exacto, que yo los veía, no entendí un carajo, pero me gustaba mucho. Leer en español y después eso mismo lo leí en alemán y ya todo el mundo entiende lo que yo leí, ¿no? Pero son cuestiones culturales, idiosincráticas de los distintos países que funcionan así. En Francia tengo muchísimos lectores. No me ha pasado lo mismo, no tengo la suerte con la lengua inglesa, por ejemplo. Mis libros se han publicado, pero no han tenido, tal vez porque las editoriales no han funcionado bien. Últimamente estamos cambiando de editoriales en los Estados Unidos, a ver si nos va mejor con otras, porque no ha pasado nada. Y en Brasil, donde ahora soy posiblemente el escritor latinoamericano más conocido en Brasil en estos momentos.
no brasileño, quiero decir, iberoamericano. El hombre que amaba a los perros fue una explosión. Y la mejor situación de esto es que el ejercicio que yo suelo hacer es caminar. Yo camino mucho. Y cuando estamos en Brasil, pues, estamos en Río, por ejemplo, vamos caminando por Ipanema, por toda esa costa de la playa de Franja Costera, que es una maravilla, es uno de los lugares. Ojalá pudiera caminar todos los días por Ipanema. Y la gente me para en la calle y me dice: ¡Ey! Usted está dura, usted me quemado cachorro. Porque la traducción es: yo me quemado cachorro. Y bueno, es muy satisfactorio. Y creo que todo se debe. Y bueno, no sé si yo soy el que debo decir esto, tal vez sea un poco pretencioso. Creo que Milán Kundera, en su libro sobre el arte de la novela, que se llama en su libro sobre el arte de la novela, Kundera dice que la razón de ser del arte de la novela es el reflejo de la condición humana. Creo que cuando un escritor se comunica con la condición humana, pues tiene la capacidad de comunicarse con un lector de otra cultura, porque la condición humana es universal. La doctora mencionaba la palabra miedo. El miedo es universal, el amor es universal, la ambición es universal, la traición es universal, la bondad es universal. Entonces, cuando lo que usted misma decía, doctora, que bajé la historia a un nivel que es el nivel de las personas normales, de la cotidianidad de las personas normales, creo que eso es lo que ha permitido esa comunicación con los lectores de diferentes latitudes, de diferentes culturas. Bueno, ya estamos pasados de la hora y les digo porque estoy agotado. Estoy agotado porque he tenido una jornada en estos días aquí brutales, sin parar, porque tuve que levantarme temprano para escribir otras cosas que tenía que hacer. Pero bueno, quiero decir que estas dos jornadas aquí en la UNAM han sido muy satisfactorias. La de ayer fue extraordinaria, pero creo que la de hoy me congratula muchísimo porque la mayoría de los asistentes son estudiantes. Creo que las experiencias que uno puede y las inquietudes que uno puede tener, la verdad que tienen la mayoría de ustedes, son insustituibles y hay que esas inquietudes hay que tratar de canalizar. Y estudiantes de filosofía y letras, pues nada, lean mucho. La lectura y la literatura, conocer otras culturas, conocer otras maneras de entender el mundo. A mí me encanta leer literatura japonesa, por ejemplo. A veces digo, este autor, ¿por qué no se apura un poquito más? Porque va a un ritmo japonés, pero lo asimilo, lo entiendo, lo disfruto, porque voy conociendo otras culturas. La doctora lo sabrá, cuando leemos literatura rusa, es de otra manera, ese es el mismo problema de los nombres. Uno se acostumbra y empieza a decodificar y va conociendo esa cultura donde alguien que se llama, como su tío abuelo, Seriocha, no se llama Seriocha, se llama Sergei, y él se llama Sergei Ivanovich, no sé qué cosa, Davidovich. Eso es cultura. Y vamos apoyándonos de él y nos vamos a enriquecer. Porque lo que sí les puedo garantizar es que, pase lo que pase, haya la ofensiva revolucionaria que haya la revolución que haya, la propiedad de nuestra cultura y de nuestro conocimiento, esa es inalienable, esa es nuestra, nadie nos puede quitar. Así que, muchas gracias a todos. Y lo pido piedad, un libro por persona. Yo estuve firmando 2 horas, ahora también estuve un libro por persona. Muchas gracias. Muchas gracias. Leonardo, muchas gracias.